¿Qué tal? Buenas tardes. Maestro, disculpe, no se le entiende nada. ¿Me puede volver a repetir el procedimiento? Sorry. Creo que se desactivó mi micrófono. A ver, se los voy a volver a repetir. Nosotros vamos a continuar con nuestro tema de estudio. Eh, Hay algunas técnicas que ya estudiamos, como la de la diferencial, la derivada y algunas derivadas direccionales, ¿vale? En especial de esta notación R a la N en R, que son diferenciables. Nosotros sabemos en ese momento que por la ecuación número 5 que tenemos aquí, eh, la derivada direccional de una función vectorial, pues está de esta manera, de f de x, recuerden que f de x es nuestra función vectorial, punto u. Aquí ustedes recordarán que también se puede expresar como punto interior, también producto escalar. Aquí también se nos recuerda que si nosotros trabajamos con ese vector unitario, eh, u késimo, pero este vector unitario, sabemos que en alguna de sus componentes pudiera tener un número 1, ¿vale? Y todas las demás componentes iguales a 0, pues ya se imaginarán ustedes de quién estamos hablando. Podemos decir que un vector unitario podría ser 1,0, 0, otro pudiera ser, vamos a llamarlo v, pudiera ser 0,1,0, ¿vale? Etcétera. Bueno,
Entonces, podemos nosotros realizar su producto punto. El producto punto, en ese caso, pues ve afectada la parte en este momento de calcular esa derivada, ¿vale? Punto U, que sería nuestro vector unitario. Pero depende mucho cuántas veces apliquemos ese producto punto, porque al calcular esta parte, nosotros sabemos que la función vectorial pues debe tener una cantidad de funciones componentes. Pudiera ser la primera función componente, la segunda, la tercera, hasta n función componente. Ahora, de acuerdo a lo que estamos nosotros observando aquí, analizando en esta parte, tenemos algo muy interesante. Vean que ese vector que tengo aquí, e incluso eh, es esta parte de la ecuación número 6, ¿verdad? Se le llama gradiente de la función f en términos de nuestro vector x y se denota por esta notación, ¿vale? Si nosotros queremos hablar de la gradiente, vean ustedes aquí, sería un triangulito. Recuerden que un triangulito tiene esa forma, pero aquí, para expresar que vamos a calcular la gradiente, sería un triangulito invertido, ¿vale? Este triangulito invertido tiene un nombre especial, ¿vale? Su nombre es nabla, ¿vale? Se lee en esta notación que estoy marcando la de color amarillo, se lee nabla f en x, ¿vale? Bien, nosotros ya hemos trabajado la demostración de que si f es diferenciable en ese vector, pues entonces la derivada de la función f en ese vector es el gradiente, en este caso, de la función en x, en ese vector x, ¿vale? También aquí nos recuerdan que las derivadas parciales son fáciles de calcular. Recuerden que aplicamos, hay algunos conceptos que ya habíamos estudiado anteriormente para esas derivadas parciales. Bueno, pues la expresión número 6 que tenemos en esa parte, a nosotros nos facilita un método conveniente para determinar la derivada y la diferencial. También podemos usar la expresión número 5, donde podemos nosotros encontrar los valores de las derivadas direccionales, ¿vale? Que sería esta, ¿vale? Bueno, de acuerdo a lo que hemos nosotros observado, podemos ya trabajar el concepto, en este caso, eh, de la gradiente, ¿vale? Entonces, aquí se ilustran algunos ejemplos, pero antes vamos a analizar esta parte, ¿vale? Vamos a analizarla. Si ustedes observan, eh, calcular diferenciales, pues para nosotros es usar esta D, ¿verdad? Una D que, seguida del vector X en lugar de H, ¿vale? Si nosotros trabajamos funciones de R3 en R, recuerden ustedes qué significa o qué significado tiene. Bueno, que nosotros tenemos ya una función de 3 variables, ¿vale? Tenemos aquí este ejemplo, W es igual a f de x, y, z. Y nosotros la podemos escribir de esta manera. Encontrar su diferencial en este momento, pues, será de esta manera. Trabajar este vector x y calcular la diferencial en este caso. Bien, pero ¿cómo podemos nosotros matemáticamente calcular esta diferencial? Bueno, aquí ustedes pueden observar que de mi función W que tengo aquí, ¿verdad? Yo quiero calcular su diferencial. Bueno, le escribo una D, ¿vale? Le escribo una D antes de la W, ¿vale? Y eso a mí ya me da a entender que sería una diferencial de W. ¿Sería igual a quién? Bueno, recuerden que sería la gradiente, en este caso, eh, por la diferencial de x. Recuerden que esta función f de x es nuestra función vectorial y esta diferencial de x pues será la siguiente. Vean ustedes aquí, después del símbolo igual, tenemos la, la gradiente y luego tenemos punto diferencial.
Recuerden que mi función vectorial tiene 1, 2, 3 variables. Entonces significa que yo necesito calcular una derivada parcial en dirección al eje X, una derivada parcial en la dirección del eje Y, una derivada parcial en la dirección del eje Z con respecto a la función W, ¿vale? Aquí lo que nosotros tenemos W y W. Ahora, después que tengamos esas derivadas parciales, vamos a aplicar el producto punto. En este caso, ¿con quién? Bueno, esta diferencial que ustedes observan de x se refiere a nuestro vector, nuestra función vectorial que contiene 1, 2, 3 variables. Por eso debo de asignar una diferencial para x, una diferencial para y y una diferencial para z. Después de que hagan eso ustedes, pues ya podemos aplicar el producto punto, ¿vale? ¿Cómo se calcula el producto punto? Bueno, es algo que ya habíamos estudiado desde la unidad número 1, pues es este primer término, ¿por quién? Por este, ¿verdad? Que será la diferencial de x. Y vean ustedes, así quedaría expresado. Luego se le añade el signo más, se multiplica esta parcial por esta y me quedaría este siguiente término, ¿vale? Calculo el producto del término por la diferencial de z y me quedaría esta notación. Y de esta manera, para nosotros, ya es encontrar, en este caso, la diferencial de la función W, ¿vale? Entonces vean ahí qué necesitamos realizar para encontrar la diferencial, ¿vale? Bien, pues aquí ya está en términos de lo que hemos nosotros ya estudiado. Tenemos entonces esta solución, ¿vale? Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tenemos la función f, que es una función de R3 en R. Recuerden que esto nos da a entender que se trata de una función de 3 variables. En ese momento decimos que son X, Y y Z. Bien, pues se nos pide entonces determinar la diferencial de esta función. Y para determinar la diferencial, nosotros debemos entonces seguirnos con la ecuación que tenemos aquí, ¿verdad? Sería esta que está aquí, ¿vale? Esta expresión. Vean que necesitamos, bueno, calcular primero las derivadas parciales, ¿vale? En cada uno de esos ejes y después aplicar el producto punto para la diferencial. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Si nosotros definimos que W es igual a esa función de 3 variables, pero recuerden ustedes que le voy a escribir que f de x, y, z es igual a x cuadrada por y más x por e a la z, así, pues tendríamos lo siguiente. Recuerden, debemos de calcular derivadas parciales. Aquí tenemos la primera en la dirección del eje X. Vean ustedes si en su término tenemos ahí la variable X. Si está la variable X en los dos términos. Entonces tenemos que aplicar esa derivada parcial en cada uno de ellos. Entonces nos queda de esa manera. Vean ustedes la expresión. Vamos a calcular parcialmente a x cuadrada por y más x por e a la z. Aquí, por las propiedades de las derivadas parciales, o incluso por medio de la adición que tenemos, pues podemos calcular una derivada parcial para cada uno de estos términos. Después de esto, nosotros podemos observar que si me pide con respecto a x, vean en este término, x al cuadrado, la siguiente variable que yo veo que es y, se considera como una constante. Por eso esta y, vean qué ocurre con ella, se queda fuera de la derivada parcial. Y luego me quedaría aquí más
se hace algo similar. Vean aquí, esta x sí corresponde a mi derivada parcial, pero esta exponencial a la z no, porque corresponde a otra variable, entonces se considera como una constante, ¿vale? Y también termina saliendo o quedando fuera de la derivada parcial, en ese caso con respecto a la dirección del eje x. Bueno, aquí es más sencillo, ustedes tienen y, derivan esto parcialmente, nos quedaría 2x más la exponencial a la z por la derivada de la parcial de la función x con respecto a la dirección del eje x, me quedaría 1, ¿vale? Y tengo la solución de esta manera, que sería 2 veces x por y más la exponencial a la z. Ahora, debo de hacer lo mismo para la dirección en y. En la dirección del eje y tendría lo siguiente, ¿vale? Sigue siendo la misma función, solamente que ahora con respecto a otro eje, en dirección de otro eje, o mejor dicho, de otro vector en este caso. Bien, nuevamente aplicando las propiedades, nos quedaría de esta manera. Separamos cada uno de los términos por las derivadas parciales en la dirección del eje y. Vemos aquí, en este primer término, que tengo x cuadrada. Esta x cuadrada se considera una constante y la dejo fuera de esta derivada parcial, ¿vale? Aquí nada más una observación, aquí sería y, ¿vale? Entonces, al calcular esta derivada parcial de y en dirección del eje y, pues nos quedaría x cuadrada por 1, ¿verdad? Y aquí, si ustedes observan, estos términos, ninguno tiene la variable y, entonces se considera todo esto una constante. Y recuerden que en las derivadas ordinarias, nosotros en las derivadas de una constante, pues decíamos que era 0. Por eso aquí aparece 0. Y esto es igual a tener entonces x cuadrada, ¿vale? Como resultado. Bien, hacemos lo mismo para la siguiente parte, calcular la derivada parcial de la función de w en dirección al eje z. Entonces, aquí me quedaría de esa manera. Nuevamente tengo la derivada parcial, tengo la función w, pero con respecto a la dirección del eje z, volvemos a separar los términos, serían dos términos, obviamente calculando esas derivadas parciales. Vemos que en el primer término, pues no tenemos la variable z. De esa manera, al calcular, o mejor dicho, su parcial, pues sería una constante, tengo una función constante, y en ese caso sería 0. Al calcular la derivada parcial que tengo aquí, veo que sí tengo la variable z, pero x se considera como una constante, por eso la dejo fuera de la derivada parcial y solamente derivo parcialmente a la z. Y recuerden que la derivada de una exponencial pues sería la misma exponencial, que sería e a la z, la multiplico por x y me quedaría x por e a la z más 0, pues sería x por e a la z, ¿vale? Y de esa manera nosotros ya hemos encontrado las derivadas parciales, ¿vale? Bien, el siguiente paso, pues sería calcular la gradiente en este momento, y la gradiente sería así. Recuerden que sería nabla f de x, y, z, que es igual a ¿quién? Aquí esa es la primera derivada parcial, segunda y tercera. Obviamente respectivamente a cada uno de los ejes. Aquí ya tenemos ordenado. Recuerden que este resultado lo tenemos aquí. Esta se encuentra aquí. Y bueno, la primera sería esta. Esta se encuentra aquí, ¿vale? Ahí están ordenadas en ese caso, ¿vale? Y de esa manera ya encontramos nosotros la gradiente, ¿vale? Por si en algún ejercicio, ya sea de tarea o de examen, les llegan a preguntar, calcule la gradiente, pues sería nada más este proceso, ¿vale? Sería este paso hasta acá. Pero bueno, nosotros tenemos que calcular la diferencial. Entonces nos quedaría así. Para encontrar la diferencial,
sería lo siguiente. Ya que tengo aquí la gradiente, porque eso es la gradiente, punto por la diferencial de nuestro vector x. Entonces, aquí vean, la diferencial es igual a la diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z. ¿Qué hacemos? Bueno, pues trabajamos esta función componente, bueno, esta primera derivada parcial, ¿por quién? Por esta diferencial. Y vean, aquí lo tenemos, ¿vale? Hacemos algo similar para la siguiente, que sería x cuadrada por su correspondiente diferencial, y aquí está, ¿vale? Lo mismo para la tercera, que sería este término, con este, y nos quedaría en esa parte, ¿vale? Entonces, ese sería el siguiente paso para encontrar la diferencial de quién, de la función W, ¿vale? Ahí está, hemos nosotros ya calculado la solución, ¿vale? Bien. Bien, vamos entonces a analizar el siguiente ejemplo. Se nos pide en este momento eh, lo siguiente: calcular esta derivada direccional en u, ¿verdad? De la función que tenemos aquí. Si ustedes observan, esta función proyección tiene 1, 1 y 2. A nosotros nos da a entender entonces que se trata de una función de dos variables. Y tenemos también el vector unitario. Ok, de acuerdo a esto, nosotros podemos decir que esta función será w es igual a f de x, y es igual a x cuadrada más x por y. Entonces, las derivadas parciales serían las siguientes. Tengo, en este caso, la derivada parcial de la función w, que sería esta, de x cuadrada más x por y, eh, eh, parcialmente en la dirección del eje x. Vean aquí qué hacemos: sustituimos el valor de w, que w es igual a esta función en ese momento, y también hacemos algo similar, separamos cada uno de los términos. Separamos entonces y nos quedaría aquí que se empieza con respecto a x en la función, o bueno, en el término de x cuadrada. Ustedes podrán observar que si derivamos parcialmente x cuadrada nos va a quedar 2x. Si derivamos parcialmente en la dirección del eje x este producto de x por y, pues podrán observar que y se está considerando como una constante, y derivando a este término x parcialmente nos quedaría y, ¿vale? Entonces en este caso tendríamos esta derivada parcial. Hacemos lo mismo ahora con el siguiente eje, que sería y. En ese momento volvemos a hacer la separación de cada uno de los términos para poder calcular su derivada parcial, y como nosotros observamos aquí, tenemos la variable x y tenemos con respecto a la dirección del eje y, como son distintos, ¿verdad? Son distintas variables, eso se está considerando como una constante. X cuadrada es una constante y parcialmente sería 0, ¿vale? Aquí, calculando esa derivada parcial, podemos observar que x sería una constante, ¿verdad? Nos quedaría algo así, de x parcial, en este caso con respecto a la dirección del eje y, de y, ¿verdad? Esto nos da 1 por x, pues me daría x, que está aquí, ¿vale? Y de esa manera hemos ya encontrado la gradiente, ¿vale? Entonces, la gradiente será igual a ¿quién? Nabla f de x, y recuerden que la gradiente será las derivadas parciales. Tenemos la primera, que fue 2x más y, aquí está expresada, y la siguiente fue x, ¿vale? Bien, entonces ahí tenemos nosotros esta parte. Ahora, recuerden que se nos pide calcular una derivada direccional. Bueno, como el gradiente es una función continua, por el teorema 19, nosotros sabemos que deberá de ser diferenciable en R2.
Recuerden que es R2 porque tenemos nosotros dos variables, ¿vale? Entonces, aplicando el producto punto de mi vector unitario punto, tengo nabla, o bueno, la gradiente, pues me quedaría de esta manera. Ustedes retoman su vector unitario, que sería el vector unitario, ¿vale? Punto, punto gradiente, que sería 2x más y, coma x. El producto punto, ya lo saben resolver, sería 1 sobre la raíz cuadrada de 5 por 2. Me va a quedar en este caso, sería 2 sobre la raíz cuadrada de 5, pero aquí tengo 2x más y. Entonces me quedaría de esta manera. Creo que ahí nos hace falta algunos pasos. Vamos a resolverlo, ¿vale? Y nos quedaría entonces de esta manera. Aquí voy a trabajar que sea negro. Entonces sería, recuerden que 1 sobre la raíz cuadrada de 5 por 2 y luego por 2x más y. Me quedaría entonces 2. Bueno, voy a hacerlo de esta manera. Ahí está, sería 2 sobre la raíz cuadrada de 5. ¿Por quién? Por 2x más y, ¿vale? 2x más y. Y luego tendríamos más, sería menos 1 sobre la raíz cuadrada de 5, porque se multiplica por y luego ¿por quién? Por x, así nos quedaría. Aquí podemos simplificar, sería 2 por 2x, me va a quedar 4x sobre la raíz cuadrada de 5, y luego me quedaría más 2y sobre la raíz cuadrada de 5, me va a quedar menos x sobre la raíz cuadrada de 5, ¿vale? Si ustedes observan en este momento, este término con este son similares. Podemos nosotros simplificar y decir que a 4x le quitas x, te va a quedar 3x sobre la raíz cuadrada de 5, y aquí te quedaría más 2y sobre la raíz cuadrada de 5. Vemos que los denominadores son iguales, por eso podemos decir que sería 1 sobre la raíz cuadrada de 5, ¿por quién? 3x más 2y, ¿vale? Y esta solución es la que tenemos aquí, ¿vale? Aquí, ¿vale? Entonces, esos son los pasos para poder resolver la derivada direccional, ¿vale? Bien, ahora vamos a analizar el siguiente ejercicio, en donde se nos dice encontrar la dirección y magnitud de la razón de cambio máxima de la función que tenemos aquí. Tenemos una función, también es de dos variables, que sería una y 2, ¿vale? Y nos dan en el punto 2,3. Bueno, lo que nosotros ya sabemos es que esta función ya la hemos resuelto, ¿verdad? En el ejemplo anterior. Aquí se nos recuerda que el gradiente es un vector que tiene la dirección y la magnitud de la razón de cambio máxima de la función. Es decir, que la gradiente, que sería nabla, f de x, y, es igual a, en este caso, de acuerdo a lo que calculamos en el ejemplo anterior, sería 2x más y, x. Ahora, si a mí me dicen, en este caso, encontrar la dirección y la magnitud de razón de cambio máxima en este punto 2,3, pues vamos a hacer lo siguiente. Aquí en habla la estamos sustituyendo en ese punto, que sería 2,3. Y recuerden que eso sería igual a quién. Aquí escribo 2, bueno, sería paréntesis. Voy a colocarle ahí paréntesis, en donde x sería 2 más 3, ¿verdad? Y es igual a 3. Ahora sí, x, en este caso x es 2. Y aquí efectuamos las operaciones indicadas, serían
4 más 3,2. Y esto es igual a 4 más 3 son 7,2. Y ese es el dato que tenemos en esa parte, ¿vale? Entonces, si la función f tiene su razón máxima de cambio en este punto, 2,3, en la dirección de este vector, ¿verdad? Unitario, nosotros tenemos la magnitud de esa razón de cambio que sería la siguiente, ¿vale? Para encontrar entonces la magnitud, recuerden ustedes que se tiene que aplicar ahí una raíz cuadrada, ¿verdad? En este caso. Y bueno, entonces nos quedaría así. Para encontrar esa magnitud de razón de cambio, pues podemos decir que en ese momento nabla f de 2,3 pues será igual, en este caso, a la raíz cuadrada, ¿verdad? De 7 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es igual a 7 por 7, 49. Más 2 por 2 son 4, ¿vale? Si ustedes suman 49 más 4 nos está dando 53, ¿vale? Que es lo que nos proporcionan ellos en esa parte, ¿vale? Ya calculamos entonces en ese momento la magnitud, ¿vale? Que sería de la raíz cuadrada de 53. Ahora, si nosotros suponemos que W, que es nuestra función vectorial, en donde f es una función real que es diferencial en R3, ya sabemos que R3 nos da a entender a nosotros de que es una función de 3 variables, entonces deberá de ser diferenciable en cada una de ellas. Supongamos que la curva C es una curva lisa en R3, descrita por una ecuación de esa manera. Esta ecuación que tenemos aquí son las que fueron estudiadas en la unidad anterior, en la unidad número 3. X es igual a h de t, ¿vale? En donde t pues pertenece a un intervalo y. Consideramos el problema de encontrar la razón de cambio de f con respecto a la distancia a lo largo de la curva C, ¿vale? Bien, aquí vamos a trabajar la razón de cambio, pero esa razón de cambio va a ser a lo largo de una curva C, ¿vale? Si nosotros identificamos esa curva C de esta manera, S, que sería nuestra curva, es igual a L de t, que es una función de longitud, que va a ser de la integral de t0 hasta t. En ese caso tenemos h', obviamente tenemos su valor absoluto, pues cualquier punto t0 que tenemos aquí, que pertenezca al intervalo i, que se nos mencionó en esa parte, pues S, cuando nosotros resolvamos esta integral, pues encontraremos S. S es la longitud de arco de la curva C, ¿vale? Desde el punto h de t0 hasta un punto h de t, de acuerdo a lo que hemos nosotros observado en el integrando de esta integral, ¿vale? Entonces, hay otra opción, pero nosotros pretendemos, repito, calcular esa razón de cambio a través de la longitud de arco, algo que ya hemos nosotros analizado anteriormente. Si nosotros tenemos aquí una curva C, que es una curva lisa, cumple esa característica, y su longitud, ¿verdad? Es una función creciente y por lo tanto tiene una inversa, vamos a llamarla L asterisco. Nosotros podemos decir que la función G, que es igual, en este caso, una función con posición, H, círculo L asterisco, podemos nosotros escribirla de esta manera, que sería X, se refiere a nuestro vector, es igual a una función g de s. En ese momento, la función w tendrá que ser una función compuesta, f de g de s en una curva s. Entonces, nosotros podemos trabajar esa razón de cambio de la función f con respecto a la distancia a lo largo de la curva, que será esta derivada.
pero esta derivada es una derivada ordinaria, ¿vale? Usando entonces el teorema número 15 tenemos lo siguiente. Nosotros podemos también medir esa razón de cambio a través de una función compuesta, ¿verdad? Como la que tenemos en esa parte. Que encontrar esa derivada pues sería en ese caso de la función g de s punto g de s. Es decir, nosotros debemos de encontrar esta derivada, en este caso, ordinaria, ven aquí en este momento, que sería de la función w con respecto a la variable s. Esto es igual a calcular las derivadas parciales, ¿verdad? En cada uno de los ejes de dirección y luego por la derivada del vector x con respecto a s, ¿vale? Y de acuerdo a un teorema que ya estudiamos, que será el 10, del tema de funciones vectoriales de una variable real de la unidad número 3, nosotros tendríamos lo siguiente, que esto de encontrar la derivada de un vector, ¿verdad? Con respecto al tiempo, en aquella ocasión, pues fue igual a encontrar la derivada de la función s con respecto a t. Obviamente por la tangencial. Si nosotros observamos aquí, tenemos lo siguiente. Para poder resolver esta derivada ordinaria, pues nosotros tenemos que aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Aquí tenemos la regla de la cadena. Si nosotros vamos a derivar a nuestro vector o nuestra función vectorial x con respecto a t, esa se tendrá también que derivar con respecto a s. Y esto es a lo que nosotros concluimos de que esta derivada de la función s con respecto a t por la tangencial por la derivada de la función t con respecto a s al final es la tangencial. Entonces, este vector t es el vector tangente unitario a la curva c. Así nosotros podemos decir que la razón de cambio de la función f con respecto a la distancia a lo largo de la curva c es la derivada direccional, en este caso de la función f en la dirección de t. Recuerden que t sería la tangencial. Entonces, es decir, que nosotros podemos calcular una derivada ordinaria, así como las que estudiamos en nuestro curso número 1 de cálculo diferencial, pero esto deberá de ser igual a la derivada de la tangencial. Recuerden que la tangencial es un vector unitario también, pero tangente a la función que tenemos en este caso, ¿vale? Entonces ven aquí cómo se puede resolver también este problema trabajándola con una derivada ordinaria. Y bueno, entonces tenemos el siguiente ejemplo en donde tenemos una función de 3 variables, que es esta, y nos dicen que hay una curva C, que es la hélice cilíndrica definida por esta función, ¿vale? Tenemos una función de varias variables, aquí identificamos nosotros, ¿vale? Y tenemos también una curva que forma parte de una hélice cilíndrica que sería expresada de esta manera. Pero vean, esta función es una función de una variable, ¿vale? Bueno, aquí nos recuerdan que t pertenece al intervalo de menos infinito a infinito, ¿vale? Ahora, se nos pide encontrar la razón de cambio de la función f con respecto a la distancia a lo largo de la curva c en este punto, ¿vale? Es un punto que tiene 1, 2, 3 coordenadas, ¿vale? Entonces, pues vamos a encontrar esa razón de cambio de acuerdo a lo que hemos nosotros analizado. Vean que aquí, o en este ejemplo, que la razón de cambio ya no está dada de una sola función de varias variables, sino que aparte nos dan otra información más, una información adicional, en donde pues nosotros nos podemos ir apoyando de una curva, de una función, de una variable real. Entonces, si nosotros decimos que w es una función de 3 variables, ¿vale? Y expresamos nosotros esa función w en términos de s, pues encontraríamos lo siguiente.
¿verdad? Sería encontrar la derivada ordinaria de la función w con respecto a s. Ahora, si nosotros identificamos, tenemos una función g de t, ¿vale? Es una función de una variable y es, en ese caso, la curva que representa a la hélice cilíndrica, ¿verdad? Sería el coseno de t, seno de t, que tenemos también aquí, y tenemos un medio de t. Ok, entonces ahí tenemos nosotros ya identificado estos temas, ¿vale? Entonces, nosotros procedemos a calcular su derivada de la función de una variable. Recuerden aquí que esta es de varias variables y esta es de una variable, ¿vale? Entonces, calcular su derivada de la función de una variable sería lo siguiente. Deriven ustedes la función coseno, me está dando menos seno de t. Deriven seno de t, me está dando coseno de t. Deriven un medio de t, me da un medio, ¿vale? Ahora, necesitamos calcular, vean, la longitud de arco. En este caso, vamos a integrar de 0 a t en este momento, ¿vale? De la función g', en ese valor absoluto que tenemos, ¿ok? Bueno, entonces nosotros escribimos lo siguiente, la integral va de 0 hasta t, en este caso tenemos el valor absoluto de g', recuerden que sería este vector, se coloca en esa parte y después pues necesitamos integrar, ¿vale? Al hacer la integración y evaluar, bueno, a simplificar, ¿vale? A simplificar esa expresión, pues nos quedaría entonces esta raíz cuadrada de 5 sobre 2, ¿vale? Aquí nos haría falta la diferencial de t nada más. Aquí también nos haría falta la diferencial de t, la diferencial de t, ¿vale? Entonces ahí tenemos nosotros, en este caso, la solución. Recuerden que aquí este valor absoluto también se puede expresar como una raíz cuadrada. Se elevan cada uno de esos términos al cuadrado, tendríamos seno cuadrado de t, aquí tendríamos más coseno cuadrado de t, y aquí tendríamos al cuadrado medio, eh, sería un cuarto, pero estos dos nos dan como resultado 1, ¿verdad? Porque se aplica una identidad trigonométrica más un cuarto. Si ustedes suman un entero más un cuarto, nos da 5 cuartos. Y esta se puede simplificar aquí a la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Y lo que tenemos en esa parte. Ahora, si nosotros integramos esto, pues alguien va a decir, bueno, de acuerdo a lo que nosotros sabemos de las integrales, esta constante permanece o puede quedar fuera de la integración y tener que integrar solamente la diferencial de t. Al hacer eso nos quedaría solamente t, pero al evaluarla de 0 a t nos queda entonces raíz cuadrada de 5 sobre 2 por t. Y esa sería entonces la longitud de la curva o de arco que tenemos en este caso. Entonces, nosotros hacemos lo siguiente. Trabajamos la función que tenemos aquí, que sería w, que sería en este caso igual a una función compuesta. Recuerden que hacemos eso por parte del paso que tenemos aquí, ¿vale? Aquí, ¿vale? En esa parte, ¿vale? Bien, por eso nos quedaría de esta manera. Tenemos aquí el coseno cuadrado de quién sería de la variable t más el seno cuadrado de t más un cuarto de t cuadrada, ¿vale? Si ustedes observan en esa parte eh, que tenemos de un coseno cuadrado más un seno cuadrado de t nos proporciona como resultado 1 y aquí nos quedaría solamente un cuarto de t cuadrada. Ahora, cuando nosotros obtengamos esta expresión, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a expresarla en ese momento como una función, en este caso de s, ¿vale? Entonces la razón de cambio de la función w con respecto a la variable s sería la siguiente. Tenemos aquí que sería la raíz cuadrada, ¿verdad?
donde lo tenemos en esa parte. Aquí se encuentra. Tenemos aquí que S es igual a la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Entonces, esta expresión nos quedaría de esa manera, tener la derivada ordinaria de la función W con respecto a S, que sería en este caso esta expresión. Si ustedes observan, tenemos aquí 1 y tenemos un quinto de S cuadrada. Si aquí se nos pide derivar, ¿verdad? Se nos pide derivar esa parte con respecto a S, y vean ustedes cuánto vale W, de acuerdo a este análisis. Creo que aquí tenemos la función W. Ok, vean ustedes la función W. Es X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, ¿vale? Por eso, nosotros aquí le vamos al cuadrado cada uno de esos términos, pero al derivar aquí, lo hacemos directamente con este último resultado. Nosotros sabemos que la derivada para este término es aplicar la regla de la potencia. Nos quedaría 2, porque n sería 2, por s a la n menos 1. Para nosotros 2 le quitas 1, te va a quedar s, y tendrá que ser en este caso la diferencial de w sobre la diferencial de s igual a 2 quintos por s. Esa sería la razón de cambio en este caso, apoyándonos con una función de una variable que sería una curva, ¿verdad? En este caso. Nos apoyamos con la curvatura, y bueno, entonces nosotros decimos que en el punto que tenemos aquí de 0, 1, pi cuartos, pues corresponden a cuando t es igual a pi medios, ¿vale? Tenemos aquí que S será igual, en este caso, a la raíz cuadrada de 5 sobre 4 veces pi. Y la razón de cambio de la función f respecto a lo largo de la curva C estaría dada por esta expresión, ¿vale? Aquí lo que debemos de hacer es que debemos de trabajar este punto. Por aquí ya nos dan el valor de cuando t es igual a pi medios, tenemos 0, ¿verdad? Nos da en ese caso el resultado. Tenemos entonces pi medios al cuadrado. Bien. Bien, entonces lo que tenemos que hacer en esa parte es que de esta expresión, ¿vale? Yo tengo ahí un coseno cuadrado de t, es igual a ¿quién? A 0. Luego tengo un seno cuadrado de t, deberá de ser a 1. Y tengo un cuarto de t cuadrada, que deberá de ser, en este caso, a pi cuartos, ¿vale? Si ustedes despejan en esa parte el coseno de t, ¿verdad? Si lo hacen, ustedes observan que el coseno, bueno, la variable t es igual a pi medios, ¿vale? Solamente tenemos que verificarlo en las siguientes. Cuando evaluemos el seno cuadrado de pi sobre 2, deberá de ser 1. Un cuarto por pi sobre 2 al cuadrado nos quedará, en ese caso, pi cuartos. Por eso nos dice que el instante t es igual a pi medios, ¿vale? Y bueno, entonces la solución final tendría que ser la razón de cambio, esta expresión que tenemos en esta parte, ¿vale? Entonces, de esa manera encontraríamos nosotros la solución a este problema, ¿vale? Bien, en la siguiente sesión vamos a analizar la otra alternativa que tenemos para calcular esa razón de cambio, pero ya implica trabajar una tangencial, ¿verdad? Aquí en este caso, como lo habíamos analizado. Y bueno, entonces nos quedamos en esa parte y nos veríamos entonces el día lunes. Profesor, Dime. pues sí me surgió un problema, no vi que ya estaba en la lista activa y no me puse asistencia.
A ver, déjame revisar. Ahorita apenas. Mm, Bien, ahorita son ya las 4. Ok. Chécalo otra vez el enlace, ya te permito ahorita hacer, hacer el envío, creo ya. Chécalo y me dices. Sí, ya. Sí, Me ya. dejó. Ya, vale. Gracias. Gracias. Sí. Bien, entonces, pues que tengan una buena tarde, un buen fin de semana y nos veríamos el día lunes. Bueno.